a este programa Libros al Aire, una coproducción entre Canal 15 y la editorial de la Universidad de Costa Rica. Hoy tenemos el gusto de estar aquí con Laura Chacón Echeverría y vamos a estar hablando, Camilo Retana y yo, Rebecca Woodbridge, sobre su libro Casas de Escucha, Anudar Palabra, Arte y Rutas de Vida. Comienzo por presentar a Laura. Laura Chacón Echeverría es doctora en psicopatología de la Universidad de Toulouse, en Francia. Es profesora catedrática del doctorado Estudios de la Sociedad y la Cultura y de la Escuela de Psicología. También es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y fue coordinadora de prevención infanto-juvenil en el Hospital Nacional de Salud Mental Manuel Antonio Chapuí. Tal vez quiero comenzar por ahí, porque justamente, Laura, estando usted en este lugar y en este puesto de trabajo, ese es como la semilla, el germen de lo que luego usted nos va a contar en este libro. Entonces, pues me gustaría que nos contara un poco sobre ese momento laboral suyo que la lleva a emprender esto gigantesco. Ajá, muchas gracias, Reca, muchas gracias, Camilo. Bueno, yo siempre fui una creyente del trabajo comunitario y muy poco creyente de, digamos, de ir engordando los nosocomios del hospital y que la vida tiene que ser afuera. Entonces, de alguna manera, yo propuse en el Hospital Nacional Psiquiátrico ser la puerta que no permitía entrar. Mm, Entonces ahí les dije, quiero trabajar la hora antes y no la hora después. mm. Entonces al trabajar la hora antes, casi que les di una imagen y les dice, yo voy a ponerme en la puerta para que no entren. Y en lugar de ver a ver cómo los vamos sacando, evitar que entren. Entonces ahí fue cuando les dije, em, con mucho, digamos, eh, con algunas dificultades, pero con mucho entusiasmo y también la gente de adentro del hospital quería, había un agotamiento o hay un agotamiento de, digamos, de la reincidencia de los chicos y de estar en el pabellón de adolescentes, etcétera, etcétera. Entonces, todos pensamos en que íbamos a trabajar laborantes. ¿Cómo hacerlo? Ujú. No tenía idea, ni yo tampoco. Entonces yo dije, primero hice un estudio epidemiológico, en ese estudio epidemiológico de los chicos y las chicas que entraban al pabellón infanto juvenil, ahí me salió, después de estudiar provincias, etcétera, etcétera, esto no indica nada más el ingreso al hospital psiquiátrico, que era Pavas, Desamparados y Guadalupe. Perdón, ¿qué significa un estudio Epidemiológico quiere epidemiológico? decir quiénes entran Mm, y de dónde vienen, ok. ¿ok? Y principalmente quería el punto Mm, geográfico, para ver dónde me iba, porque ujú. ya tenía en la cabeza comunitario. Yo quedarme encerrada, no. Entonces, a partir de esto, dijimos, si es Pavas, si estamos nosotros en Pavas, empecemos en Pavas. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo hago? Me voy a visitar los EVAIS, hago un diagnóstico situacional y en el EVAIS no cabe ni un archivo más. Entonces yo digo, ya no hay cómo yo pueda lograr este proyecto. Sin embargo, eh, encuentro en el EVAIS una doctora que ya no está aquí con nosotros, que se llamó Ligia Chacón, y me dice, váyase al centro comunal. Yo contando. Ese día yo sentí como que tenía casa, como que realmente que tenía, me fui, hablé con las líderes del centro comunal, inmediatamente me dijeron que sí y empezamos. ¿En cuál comunidad fue eso? Eso fue en Pavas, Pueblo Pero Nuevo, Pueblo Nuevo. de Pavas. Ya venía pensando cómo hacer el modelo. Yo me formé en un doctorado que es, digamos, especializado muchísimo en vulnerabilidad psíquica individual. Entonces, del trabajo, ¿cómo haces con una persona que tiene un extremo sufrimiento, pero individual? Yo dije, no, lo único que sé es eso. Entonces, lo voy a pasar a la comunidad. Entonces, en mi reflexión, eh, me ayuda, por ejemplo, el Chavo del Ocho, que ahí lo digo. Entonces, ¿quién es el Chavo del Ocho? Ustedes compran un libro de Roberto Gómez, que es un huérfano
que se escapa del hospicio de huérfanos y llega a esa comunidad que no vive en el barril, pero ahí está todo el tiempo en el barril. Tampoco es una comunidad así como que tiene una mamá o un papá, pero es una comunidad que acoge. que la Y co- el chavo va a la escuela y de alguna forma come. Y yo dije, necesito que la comunidad coja, porque ya también estoy cansada que culpen al papá y la mamá. Ellos tienen su historia de sufrimiento. Yo necesito que sea la comunidad. Entonces, ¿cómo hacemos para estar en la comunidad? Necesito una casa. Entonces, en esa casa, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué es lo que aprendí yo, así en sencillo, de un extremo sufrimiento psíquico? Extremo sufrimiento psíquico, usted tiene una persona que tiene dificultades de lazo social, dificultades de inserción al trabajo, a la comunidad, a los amigos. Usted tiene digamos, un maltrato interno y usted tiene de alguna forma una dificultad de insertarse laboral o académicamente. Entonces yo dije, estos tres los atacamos. ¿Cómo los atacamos? No sirve de nada que yo ataque el sufrimiento, que me cuenten el sufrimiento en una comunidad donde yo no tengo ninguna respuesta. Entonces el lugar de ese lugar de lazo social, lo vamos a hacer con creatividad. Entonces vamos a traer teatro, vamos a traer música, vamos a traer telas, vamos a traer danza, todo lo que usted quiera que llame creatividad ahí, pero una creatividad no en función de una competencia, no en función de quién levantó mejor la pierna o no, en función de un lazo social, de una posibilidad de un estar vínculo. juntos a nivel grupal. eh, Educativo. Si yo sostengo a los chicos en la escuela, de alguna forma yo me evito que estén en la esquina vendiendo droga, pero para sostenerlos en la escuela, yo necesito fortalecerlos en la escuela. Entonces ahí voy, le pido al señor Leonardo Garnier, porque esto es un proyecto de hace 20 años, que me dé una profesora para que me ayude a ayudarlos a la escuela, no con calificaciones, sino con una pedagogía de la imperfección, pero que vayamos siguiendo en esto, que no vayamos sintiendo que qué bruto que soy, entonces no puedo, sino que pude un poquito y mañana voy a poder otro poquito. Entonces, son los tres ejes que yo cuento en el libro. Laura, Ajá, voy a detenerla ahí un sí, momento, sí, lastimosamente, pero tenemos que irnos a una pausa. claro, En el próximo segmento me gustaría que sigamos hablando sobre estos tres ejes ajá, mediante los cuales usted perfecto, construye el perfecto. modelo. Ya pronto regresamos con Laura Chacón Echeverría. Estamos de vuelta en este programa Libros al Aire, hoy conversando con Laura Chacón sobre este libro fenomenal que se llama Casas de Escucha, Anudar Palabra, Arte y Rutas de Vida. Y es un libro fenomenal por muchas razones, pero particularmente porque nos cuenta de un proyecto que hay que conocer. Y justamente antes Laura nos estaba empezando a introducir en este modelo. El libro cuenta la historia de las primeras cuatro casas de 12. Y entiendo que su idea y que creo que es casi que algo intuitivo y algo que la moviliza, pero usted no tiene en ese momento muy claro qué va a hacer. Lo que sí sabe es que quiere llegar a las comunidades, a la infancia y a la adolescencia, a estas comunidades urbano marginales, pero llegar para quedarse, nos dice usted. Y sobre esto también Camilo tenía una pregunta que quería hacerle. Sí, también nos estabas hablando de esos ejes que mencionaba Rebeca, esos ejes que le dan sostenibilidad al proyecto, pero yo quería sí entrar un poco en el libro, porque este es un libro que recoge, bueno, 20 años de Sí, experiencia de ese quedarse en sí, comunidad. Es muchas cosas, son varios libros dentro sí, de un solo libro, ¿verdad? Es una crónica de ese trabajo en comunidad. Es también un diálogo teórico, un ir y venir de la teoría sí. a esta experiencia comunitaria. Entonces, contanos un poco también eso, cómo pasaste de la experiencia a la escritura de este libro. Bueno, nunca dejé de pensar en la teoría. Mm. Yo realmente soy una investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y estaba obligada, dentro del término obligada, es decir,
que yo quería ofrecerle al Instituto de Investigaciones Sociales mi reflexión teórica. Entonces, no, nunca jamás pensé que era nada más como una práctica sin teoría, sino al contrario, estar ahí para pensar todo el tiempo lo que estaba sucediendo y que lo que sucediera fuera una transformación también de ese diálogo que iba haciendo con las investigaciones que me iba proponiendo y tengo varias investigaciones sobre pavas y dentro de esta, la última fue el pedido de construir este libro. Que es un libro que de alguna manera entonces recoge esa experiencia. Bueno, hablábamos antes de comenzar en el programa, de comenzar el episodio, que bueno, realmente no es una crónica de todo lo que ha ocurrido en el proyecto, porque el proyecto se ha ido ramificando. Entonces también tal vez nos puedes contar cuál es la parte de todo este trabajo de 2 décadas que el libro recoge. La parte que recoge es primero la introducción, cómo llego. Rebeca lo dice muy bien, con ignorancia, digamos, llego eh, y agarro una frase de un alemán que es Peter Sloterdijk, que dice, para pensar hay que estar desesperado. Mm. Ujú. Y yo realmente me sentí desesperada. Y perdí, digamos, los 4 muros del hospital, estaba en una comunidad y en esa comunidad de mis primeras experiencias es ver un tractor cómo se lleva más o menos unas 50 casas Ay, yo de quería un hablar de ese asentamiento episodio. humano. Sí. Y ya yo ahí, ya yo estoy reventada. Mm. Entonces, en esa situación, yo me digo, tengo que pensar más allá de lo que he aprendido y tengo que irlo construyendo. Entonces, en esta desesperación es que más o menos yo digo, tengo que agarrarme de lo que tengo y de lo que no tengo, porque de alguna forma esto tiene que funcionar para poder transmitir a tantos, uno dice psicólogos costarricenses, puede ser que realmente trabajamos en comunidades, pero trabajamos con textos que no Mm. son de esas comunidades. Entonces era un reto mío, no solamente de poder hacer algo y de servir algo y darle a la gente que quería trabajar conmigo, sino que en esa escritura quedase una reflexión que Viva, rompe sí. o deconstruye un poco lo que a veces nosotros tenemos que graduarnos hasta de un doctorado sin estas realidades tan Es vivas como son pensar estas. fuera de las paredes del hospital, pero también fuera de las paredes de la universidad, ¿verdad? Fuera las paredes del Sí. hospital, fuera las paredes de la universidad y además de eso, en total desprotección epistemológica. Entonces ahí yo digo, no me importa, me agarro de lo que yo llamo fronteras porosas. Si me sirve un texto de tal lado, Ujú. lo agarro. Si me sirve un texto del otro lado, lo agarro y voy reflexionando en esta vía. Ahí, porque no quiero dejar ir, a mí fue un momento que me impactó y tiene que ver con esto que decía Camilo, que el libro es muchos libros, porque es un libro de historia, usted hace historia de Ah, las comunidades, es un libro como de memoria o de crónica, y también es un libro teórico. teórico, pero además que reúne una gama de teoría muy diversa. Y Ujú. justamente antes de contar este episodio, usted viene haciendo una síntesis maravillosa de diferentes autores que trabajan con el espacio para llegar a pensar, habitar. Y usted habla de un triángulo, estar, ser en el mundo, habitar, habitarse, pero luego nos pasa a una crónica demoledora de una niña que está con su grupo de personas, 40 personas, y que ven los tractores demoliendo sus casas. Y a mí me impactó cómo hablamos de desalojo, y desalojo es una palabra Aséptica. aséptica, ¿verdad? Y no entendemos lo que significa cada vez que se dice estas familias fueron desalojadas. Quería. Marca Completamente. subjetiva, que eso. Yo quiero contar dos experiencias. La primera es esa. Yo estoy trabajando en el hospital con Kimberly, es una chiquita que tiene 11 años y estoy prácticamente enfrente porque era Levi's, donde estoy con la doctora Ligia Chacón y llega el tractor. Y yo puedo ver algo terrorífico para mí, que es
cómo el tractor demuele y las mamás tratan de salvar una ollita, Kimberly, la que la veía, trataba de salvar su muñeca. O sea, realmente, cómo no hay ni siquiera alguien que piense en un ser humano en estos niveles de desalojo, en qué va a pasar con estos seres humanos en la vida bajo estas condiciones. Entonces yo ahí dije, yo estoy desesperada. O pienso o ya, o no hago nada. Entonces, esa es una. Y la segunda que quería contarles, que está contada en el libro, que yo tengo una segunda casa, que es la casa Camille Claudel, tengo un jardín, llego en la mañana a trabajar y tengo 12 precarios en el jardín. Laura, Y, quedémonos aquí. ajá, Vamos a continuar ok, con ajá. Está muy bien. con esta anécdota en el próximo segmento. Estamos con Laura Chacón Echeverría, conversando sobre su libro Casas de Escucha. Ya regresamos. Estamos en Libros al Aire, hoy conversando con Laura Chacón Echeverría sobre su libro Casas de Escucha. Y justo antes del final del segmento anterior, Laura nos estaba contando dos anécdotas. Para introducir esas anécdotas, quiero utilizar algo con lo que usted comienza su libro. Usted parafrasea a Benedetti y dice, la infancia es a veces un paraíso perdido, pero otras es un infierno de mierda. Y eh, a mí me parece que eso también, esa constatación que la gran mayoría, no sé si se puede decir, tal vez nos dirá usted, que la gran mayoría de nuestras infancias no son ese lugar seguro y amado que creemos Por supuesto. que son. Usted nos contaba primero de el desalojo de unas familias y de esta niña Ujú, que usted ujú, conocía, que se llama ujú. Kimberly, y luego había comenzado a narrarnos otra anécdota terrible, ya ustedes trabajando dentro de una de las casas. Le quería Exacto. dar la... Ya trabajando de una de las casas, llego yo esa mañana y me encuentro que en el jardín de la casa habían 12 mini asentamientos que habían llegado en la madrugada. Entonces, realmente, ¿qué es lo único que yo sé hacer bien, digamos, es escuchar? Entonces, yo dije, voy a aprender de estas personas y puse mi grabadorcita y llamé a los que querían y por favor vengan a contarme por qué están aquí, qué es lo que pasa, o sea, con niños, con todo. Y bueno, aprender historias tan terribles, que de nuevo, ahí cuento la historia de Marianela, que es toda la infancia, toda la adolescencia buscando una casa, metiéndose debajo los puentes, en esa situación, y sin parar en esta situación de miseria extrema. Entonces ahí lo que empiezo es a, a pensar en esto del espacio que hacemos este triangulito, pero hablo de algo que me parece absolutamente importante, apropiación del espacio. Estas personas están expulsadas del espacio, son los chicos con los que estamos trabajando, entonces tenemos que buscar una posibilidad, no de adueñarse, ¿no? Yo no hablo de ser propietario, yo hablo de una apropiación de su comunidad, de su espacio, de su mata. Y si usted se apropia del espacio, también se apropia de su propio yo, si me permiten hablar así, es decir, de su propio destino, porque si no, usted está como hoja al viento recibiendo todos los maltratos. Entonces es por eso que yo le dedico al libro un pensamiento muy importante que apenas me estoy formando cuando lo voy escribiendo, cuando lo voy haciendo, sobre qué es el espacio psíquico versus el espacio geográfico. Entonces, y ya eso, digamos, como que nos queda para que todas las personas que vienen a trabajar, nosotros lo que hacemos es como un pequeño de caminata alrededor de todos estos lugares, qué es vivir en estos asentamientos, cómo es, y ya nosotros vamos como abriendo nuestro cuerpo a estas infancias, que definitivamente hay muchas infancias de mierda,
pero como dice Mario Benedetti, pero dentro de estas hay que contemplar también la condición espacial. Vos nos hablabas ahora de tres ejes, bueno, el libro recoge también eso, Sí, ¿verdad? De esa escucha activa a la que recién te referías, de la importancia de que los chicos y las chicas no sean expulsados del dispositivo educativo y de instancias, digamos, artísticas en los que se creen tramas de sociabilidad. Y el libro es también, consiste también en recoger los aprendizajes alrededor de esos tres ámbitos. exactamente. Contanos, ya se nos va yendo el tiempo, Sí. pero contanos los principales hallazgos del libro en esas tres direcciones. Bueno, como les conté, lo que yo había aprendido es el trabajo de la vulnerabilidad psíquica y desde el psicoanálisis en la vulnerabilidad psíquica bastante fuerte aprendemos en algo que lo hizo un matemático y yo dije, uy, esto no me lo va a entender ningún político, pero yo he tenido que hablar con políticos, he tenido que hablar con alcaldes municipales, he tenido que hablar con empresarios para irme sosteniendo y me lo han entendido perfecto. Es Ujú. un nudo de tres ejes. Entonces, usted corta uno y no tiene nada. Es como un mecate que le queda sin nada. Entonces, era para explicarles a ellos a ustedes que yo no podía, de nuevo, repito, ser solo la psicóloga o tener nada más un profesor de música. Yo necesitaba los tres ejes y sin los tres ejes no existía. Entonces, a partir de estos tres ejes, que son, uno de escucha, y la escucha, ahí hablo de cómo aprender a escuchar, que es maravilloso, esa receptividad, ese rostro que hay que poner para recibir el dolor en todo el cuerpo. El otro es sostenerlos en la escuela. Y si no están en la escuela, porque agarramos también ninis, que se llama ni estar en la escuela, ni estar en el trabajo, volverlos a insertar al lazo social. Y para eso todo lo que es lo educativo en una pedagogía de la imperfección. Entonces en esto tenemos que ir sobre la base del juego, del disfrute, del placer. Por eso, digamos, tenemos una unión muy grande entre matemática y cocina, porque el sabor y el saber están hechos para aprender la pizza desde los triángulos y así sucesivamente. Y el otro es realmente construirse como ser humano. ¿Cómo nos construimos como ser humano? Haciendo. ¿Y cómo nos reconocemos? A través del reconocimiento del otro. Cuando hacemos algo, entonces uno hace el dibujito del kinder y alguien le dice, ¡ay, qué bonito! Y entonces ahí, pero ¿qué tal si hacemos en colectivo? Ujú. Entonces aprendemos a bailar en colectivo desde esta pedagogía de la imperfección, porque no buscamos más que construir vidas, no buscamos el artista, no buscamos esa construcción de vida. Y en esa construcción de vida yo quiero poner un pequeño punto, que es encontrar, si usted se apropia espacialmente y se apropia de su destino, usted puede decidir, tal vez hoy no acepto los tenis para hacer la venta de droga, porque ofrecen unos tenis muy elegantes para vender la droga, pero quizás yo puedo vivir una vida que no sea matando y muriéndome a los 20 años. Puedo tener una pequeña distancia y construirme algo que es muy difícil esa construcción, pero tal vez que la muerte no sea, la muerte tan temprana no sea una respuesta para ellos, sino poder pensar que tal vez queremos vivir para algo más porque tenemos más cosas que aprovechar o saborear de la vida. Laura, bueno, vamos a tener que despedirnos en unos breves minutos. Usted todavía sostiene este modelo, el modelo Sí, se llama Escucharte, las casas siguen en pie y sí, siguen creciendo. sí, Y bueno, usted para eso fundó y es presidente de la Fundación sí. Fundamentes. Para quienes nos ven, para quienes nos escuchan, además de venir aquí a la editorial a comprar este libro, que se los recomendamos, si les interesa, ¿de qué otra manera pueden acercarse usted al proyecto, conocer Con más? solo entrar a la web Fundación Fundamentes, en lo que sea, estamos abiertos para absolutamente cualquier cooperación de personas que quieran trabajar con nosotros, de empresas que quieran participar, de lo que sea, estamos siempre muy, muy abiertos y sí, tenemos proyectos de mucho crecimiento, tenemos una casa de escucha UCR que otro día hablamos de ella y siempre pensamos, tenemos un proyecto para irnos a todas las provincias. Vamos a ver si lo logramos,
pero siempre es muy duro el trabajo. Mm. Bueno, ya estamos por despedirnos. Nada más quería darle tal vez las últimas palabras, Laura, si hay algo que usted quisiera enfatizar antes de que nos vayamos. Em, el día de la presentación, un amigo muy querido, Carlos Sandoval García, decía, es que yo encuentro a Laura que es como más optimista que yo. Y no me gusta la palabra ni optimista ni pesimista, pero en estos 20 años, a pesar de que me ha costado a veces el trabajo y he tenido madrugadas fregadas pensando cómo continuar, eh, mm, realmente esta experiencia de vida de estos 20 años me ha hecho creer mucho más en el ser humano, en las comunidades y en los chicos, que si ustedes, chicos y chicas, que si ustedes les pegan un empujón y están ahí el día con día con ellos, ustedes van a tener resultados y es una credibilidad en el ser humano que tal vez no lo tenía hace 20 años antes de empezar. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa de Libros al Aire.